Bueno, estamos con Jorge Arce y con José Martínez, personas de nuestra ciudad que han estado muy cerca del padre Luis Wood y que de alguna manera convivieron una larga experiencia con el padre Luis Wood. Buenas noches, Chito. Buenas noches, José. Buenas noches, Franny. Buenas noches, Franny, y buenas noches a toda tu televidencia. Nosotros vamos a recordar en este momento la vida, lo que fue la vida del padre Luis Wood, un sacerdote que vino a Feliciano y que hizo una obra no solo en lo estructural, edilicia, sino también en la iglesia viviente, en las almas de aquellas personas que tuvimos la suerte de conocerlo al padre. ¿Cuál es la primera reflexión, Chito o José, acerca de lo que ha sido la vida del padre Luis Wood en Feliciano? Bueno, mira, Franny, prácticamente yo he estado con el padre Luis desde que vino a Feliciano. Y lo que te puedo decir como para empezar esta charla es que era un sacerdote, un gran sacerdote, una gran persona que irradiaba, que tenía a flor de piel la caridad y el amor. En eso él era todo, ¿no es cierto? Y bueno, hemos compartido, por supuesto, momentos lindos, agradables, otros por ahí no tanto, pero la preocupación de él era siempre pensando en el prójimo, ¿no es cierto? Y ayudando, obviamente, porque ha hecho infinidad de cosas que no nos daría el programa entero para enumerar todo lo que él ha hecho acá en Feliciano, ¿no? Principalmente por la gente, como vos decías recién, más allá de la parte edilicia, ¿no es cierto? Bueno, todas las obras que ha concretado y esas cosas. Pero te digo, recordarlo hoy en este momento me emociona, ¿no es cierto? Porque sé lo que fue el padre Luis acá en Feliciano, sé también lo que fue en Santa Elena, porque lo hemos ido a visitar cuando él estuvo en Santa Elena, que era lo mismo. Allí hasta llegó a ser amenazado de muerte. Pero bueno, él siguió adelante, nunca bajó los brazos, ¿no? Y acá ha ayudado a tanta gente. Hoy yo me he encontrado, no hace mucho tiempo, con los chicos del hogar que él tenía, ¿no? Hoy hombres con familia, algunos son policías, otros con otras actividades. Y me decían, ¿no?, que realmente fue un padre para ellos. Porque no solamente lo educó, sino que le enseñó a hacer lo que hoy son ellos, ¿no es cierto? Todo hombre de bien, ¿no? Está Seferino Arce, uno de los que estaba muy en contacto con él porque vivía en Buenos Aires también, ¿no es cierto? Así que te puedo decir eso, ¿no? Y tantas otras cosas más, ¿no? E inclusive en lo personal también, ¿no? Yo trabajé con él. Él me ayudaba económicamente trabajando yo ahí en la parroquia, en distintas cosas, en distintas obras. Y bueno, a toda mi familia, ¿no? En realidad, él la vio nacer a mi familia, ¿no? Y algo que yo nunca me había olvidado, ya lo he comentado en otras oportunidades, en lo personal, ¿no es cierto? Llegó un día con su Citroën amarillo, mi esposa estaba por tener, no sé si era el segundo hijo, llegó a verla. Y bueno, estaba ella ahí ya casi en tiempo ya, y que me dio la llave del auto, me dejó el auto ahí frente a mi casa. Entonces todavía le digo, padre, ¿lo llevo? No, me dijo, no te tenés que mover de acá porque él en cualquier momento se descompone y tenés que llevarlo. Y se fue a la parroquia. Así como esas cosas, te puedo decir, no en lo personal, claro, sino en la gente, muchísimo, ¿no? Y también anécdotas alegres, ¿no? Porque hemos hecho... Las anécdotas vienen después, vamos a contarlas después. Pero sí, cosas muy importantes, ¿no? Chito, para vos, ¿qué fue el padre Luis Wood? El padre Luis Wood para mí fue quien nos metió en este movimiento llamado el movimiento de los focolares, con una nueva visión de la iglesia, ¿no? Convengamos de que nuestra iglesia, bastante ortodoxa, ¿no?, que estaba un poco, como quien dice, quedada en el tiempo, ¿no? O quizás porque tal vez, no sé, no les convenía mucho, ¿no es cierto?, de la iglesia
de profundizar más lo que es el Evangelio, ¿no? Las vivencias del Evangelio. Y bueno, nosotros fue así que cuando él llegó acá en el 70, lo primero que hizo fue como introducirnos a esta vida, ¿no? Del movimiento, que por supuesto él ya lo vivía profundamente porque él allá más o menos en el 63, 64, él, vamos a decir, es cuando conoce el movimiento. Sí. Después, bueno, viene el tema de sus traslados, que tuvo primero en Hernandarias, y después lo trajeron para Feliciano, que acá estuvo, como todos saben, 13 años, pero 13 años productivos, vamos a decir, como quien dice, porque, bueno, lo conocimos espiritualmente, pero también en su tesón de lo que era el trabajo, ¿no? Y bueno, como decía José, obras, cualquier cantidad de obras para Feliciano, pero el legado principal es esta espiritualidad, ¿no? Del movimiento de los focolares, que hizo que mucha gente cambiara, vamos a decir, su mirada de lo que era la iglesia, ¿no? Chiara, la fundadora del movimiento, era una persona que allá en plena guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, se había empezado a crear este movimiento y, vamos a decir, tenía sus amigas, sus compañeras, y cada vez que contaba ella, ¿no? Cada vez que empezaban a caer las bombas, al refugio. Y en el refugio ellos tenían el Evangelio a mano y bueno, y tenía esa modalidad de abrirlo y ver y vivir la palabra que le salía en ese momento, ¿no? Y bueno, y la vivían a pleno, por supuesto. Y bueno, después esta palabra pasó al movimiento y se la implementó vivirla mensualmente. Mensualmente, claro. Que es lo que nosotros hacemos ahora, ¿no es cierto? Lo que estamos acá en Feliciano, que tenemos un grupo, que está José, estás vos, está Jorge Quintana, está Rodrigo Casco, Pepi, Moretti, de Lugo, y bueno, tratamos la vivencia es esta, que tratamos de vivir todos los meses una palabra de vida, y también nos reunimos, bueno, en este caso, en tu casa, ¿no? Para vivirla, para comentar a ver cómo nos ha ido durante el mes y de acuerdo a cómo vivimos y experiencia de acuerdo a cómo vivimos la palabra de vida del mes. Claro. ¿No? Pero para mí fue un ser de luz, ¿no? Que por ahí te cuesta hablar porque te emocionaba, ¿viste? Sí, sí. Que dio todo y no dejó nada para él. Y un ser tan simple que hablaba poco y hacía mucho, ¿no? Porque bueno, todos nos consta hoy ver las obras que él dejó acá en Feliciano, ¿no? Y bueno, y en este trajinar del movimiento que él amaba y que de ahí aprendió muchísimo, él mismo lo decía, nosotros también íbamos a encuentros y por supuesto él siempre a disposición, tenía su camioneta primero y luego fue la combi, y bueno, y ahí íbamos a todos los encuentros, ¿no? A nutrirnos, como quien dice, del Evangelio, de esta vida, claro, de gracia que nos proporcionaba el movimiento y que lo sigue haciendo hoy, ¿no? Así que bueno, y nosotros estábamos de vecinos ahí atrás, teníamos, bueno, estaba la cancha de fútbol ahí, me acuerdo, y bueno, y en esas famosas operaciones Feliciano que él traía. ¿Qué eran las operaciones Feliciano? Porque de pronto este programa se retransmite por toda la provincia y bueno, ¿qué eran las operaciones Feliciano en aquella época? 73, 71, 74. Bueno, eran muchas, que el movimiento invitaba a jóvenes a ir a un determinado lugar y vivir a pleno el Evangelio. Y vivir, por ejemplo, cómo sería la ciudad de María, ¿no? Y entonces venían contingentes que después iban a ayudar a los distintos barrios, ayudar tanto materialmente como espiritualmente, porque se formaban reuniones y se charlaba y se daba a conocer lo que era el movimiento, ¿no? Este movimiento que a nosotros nos cambió también la vida, porque
Mirá, decirte lo que nos proporcionó a nosotros es un cambio de vida total en cuanto a lo espiritual, porque se vivía a pleno esta palabra de vida y porque, no sé, nuestra iglesia es como que estuvo un poco quedada en el tiempo, ¿viste? Y este movimiento revolucionó todo. O sea, entramos a verlo al otro como que era nuestro hermano, por ejemplo. Bueno, el matrimonio casado empezó a cambiar sus actitudes, por decirte algo, un ejemplo. En la familia, bueno, la mujer estaba en la cocina cocinando, el marido estaba en su trabajo y capaz que ni se arrimaba a la cocina. Claro. Acá dar la vida por el otro significaba ayudar hasta en los más pequeños, ¿no? Entonces, bueno, empezó a cambiar esa forma de ser media patriarcal, y entonces bueno, los esposos empezaron a comprender principalmente primero lo que estaban en el movimiento, claro, y después a través del que generaba el ejemplo, ¿no? Claro. Entonces ya si las personas, yo te cuento la vivencia mía, pero veíamos en el otro, claro, empezaba a ayudar en la casa, lavar los platos, por decirte, claro, que era como que no, que tenía que ser la mujer. Un cambio de actitud. Un cambio de actitud, ¿viste? Total. Pero bueno, es ver a Dios en el hermano. Claro. Esto es lo otro que nos proporcionó el movimiento, de que Dios está en el hermano. Si queremos amarlo a Dios, tenemos que amarlo al hermano. Dentro de sus debilidades, de ser que a lo mejor a veces no nos cae bien, pero sabemos que está Jesús ahí y es lo que tenemos que cambiar nosotros, ¿no es cierto? José, ¿alguna anécdota que te acuerdes de aquellas tantas que seguramente han vivido con respecto al Padre Luis en su accionar cotidiano? Mirá, a ver qué recuerdo ahora, son varias, ¿no? Porque anécdotas, qué sé yo, cuando teníamos el cine parroquial, el famoso cine parroquial, nos íbamos a Santa Fe los dos en el Citroën a comprar las películas. Por supuesto, había que elegir las películas adecuadas para proyectar en el salón parroquial, ¿viste? Y bueno, ahí nos reíamos un poco porque yo por ahí le decía, padre, llevemos esta. No, pues esa no. Bueno, después algo de esa época que recuerdo y me causa gracia, ¿no? Él había ido porque viajaba mucho a Uruguayana, aparte de tener familiares por esa zona, viajaba mucho a Uruguayana, compraba muchas cosas en su camioneta gris esa que tenía con cúpula. Me ha tocado acompañarlo en varias oportunidades, y en una oportunidad se compró, quizás ustedes lo recuerdan, para el invierno unas estufas que eran unas cosas redondas abajo, negras, con un tubo para arriba, y eran a queroseno en esa época. Adentro tenía una mecha, esa mecha de tela o no sé cómo llamarle que viene. Bueno, eso, una vez que eso se calentaba, era un espectáculo, ¿no? Pero había un detalle, claro, por ahí humeaba cuando no se la regulaba bien, y vos salías del cine, por ejemplo, que estaba en la oscuridad mirando la película y estaba salíamos llenos de cine, ¿viste? Y a mí que me tocaba, porque el cine parroquial lo inició el padre Letroche. Claro. Él, junto con mi viejo, fueron a buscar la famosa máquina, y después se fue el padre y quedó eso instalado, y el padre Luis lo continuó, lo mejoró, qué sé yo, bueno. Y yo que me puso a mí de operador de la máquina, ¿no? Así que ahí tuve también varios años en ese cine, ¿no? Proyectando películas. Y como estábamos a la altura donde estaba la máquina, el humo, y nos trataba bastante mal. Él se reía, ¿no? Él con ese amor que tenía, claro, se mataba, y por ahí vos veías que se levantaba, se iba, la regulaba, y bueno, y te digo anécdotas, un montón, ¿no? ¿Alguna anécdota, Chito, que te acuerdas de...? No, yo tengo una anécdota que él era muy de apoyar a los matrimonios, ¿no? Las familias ya consagradas. Y me acuerdo que el primer nacimiento, que fue el de Laura, mi hija, nació un 25, a la 1 de la madrugada.
estábamos preparando todo, ya teníamos la mesa preparada, y bueno, al hospital de Delia. Y bueno, al día siguiente, ¿quién fue el primero? Padre Luis. Padre Luis nos queda a saludarnos, qué sé yo, y a traernos una medallita. Y temprano, ¿viste? O sea, una persona que en esos detalles, hasta en esos detalles estaba, ¿no? Como también cuando nos casó, un día aparece trayéndonos un cassette, porque él había sido el que puso el grabador en un costado, y cuando empezó la ceremonia lo grabó, ¿viste? Y no, bueno, para que tengamos nosotros como recuerdo, ¿viste? Una cosa que vos... Pero para mí el Padre Luis es un ser de luz, ¿no? Estos seres que nos manda Dios para que nosotros crezcamos, no solo en lo material, sino principalmente en lo espiritual, porque de ahí después deriva lo demás, ¿no? Yo tengo una experiencia, la voy a contar, nunca la conté, pero sí en ámbitos privados, pero no públicos, donde el Padre Luis tenía esta, no digo necesidad, pero sí esta de que los jóvenes conozcan el movimiento de los focolares, ¿no? Y en aquella época estaban las Mariápolis que se hacían, y había una para toda la Argentina, se hacían en Embalse Río Cuarto, Córdoba. Y en aquella oportunidad, los jóvenes que íbamos a viajar en la Mariápolis, teníamos que haber hecho actividades para recaudar dinero. Y habíamos hecho, bueno, había distintas cosas para hacer en la parroquia, escobillones, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces el padre nos pagaba a todos para que, con esa platita, juntarla para poder viajar. Y bueno, llegó el momento del viaje, había que viajar. A las 2 y pico de la mañana salía el colectivo de Feliciano directo a Córdoba, a la Mariápolis. Y eran las 7:30, había terminado la misa, y el padre me pregunta, bueno, Fran, ¿y ya pediste permiso? ¿Ya tenés toda la autorización hecha? Todo? Yo digo, padre, no, yo lo único que tengo listo es el bolso, le digo. Pero yo no pedí autorización a mis padres porque sé que no me van a dejar, no me van a dar permiso. Vaya usted y pídale permiso a mi mamá. Bueno, el padre ahí me pegó un reto, pero fue a casa. Y cuando fue a casa, papá y mamá estaban acostados. Entonces yo le digo, mamá, el Padre Luis quiere hablar con usted. Y por supuesto, mi mamá y mi papá estaban acostados y decían, no, ¿cómo va a venir a hablar a la pieza? No, él va a venir, él va a entrar, y yo le abrí la puerta y le digo, padre, pase. Y bueno, el Padre Luis pasó a la habitación de mi papá y mi mamá, y estaba mamá y papá acostados, y el Padre Luis al pie de la cama, pidiéndole que me dieran permiso para ir. Por supuesto, papá y mamá no le podían decir que no al Padre Luis. Y bueno, salió el padre con el silla, pero por supuesto que mi papá y mi mamá me pegaron un levante de aquello, pero yo feliz a las 2 y pico de la mañana viajando al embalse de él por Río lo Tercero. demás era así, era así. Yo me acuerdo también, Franny, con respecto a cuando tuve esa gracia también, y gracias a él, de viajar a Roma. Esos 20 y pico días que estuvimos en Roma, también fue gracias a él, ¿no es cierto?, que viajé allá, porque yo trabajaba en ese entonces el Banco Mesopotámico, y obvio, no iba a costearme con mi sueldo, imposible, a Roma, imposible. Así que pedimos, me acuerdo, que el movimiento en Paraná nos hicieron los pasaportes a todos los que fuimos, y bueno, también fui yo gracias a él, ¿viste? Gracias a él, y allá me decía, ¿querés comprar algo? ¿Necesitas comprar algo que te guste? Bueno, avísame, pero así, ¿no? Y bueno, esa gracia que tuve, que no me olvido jamás, ¿viste? Es esa algo generosidad también, ¿no? Esa generosidad, ¿viste? Sí. Era así, generoso, tenía ese amor, como dije recién, a la flor de piel, ¿viste? Cuando íbamos viajando en el avión, me acuerdo, iba sentado a los míos. Claro, yo la primera vez, para mí era todo él. Cada semana se iba a Roma, a Suiza, en esa época, ¿no? Y por ahí hay un sacudón en el avión que yo manoteé por donde entré, y creo que hasta en el brazo de él me prendí porque un susto, y se mataba de risa. Me dijo, ahora tranquilo, esto a veces te sacudí todo el día. Pero claro, eso te digo, no me olvido nunca, ¿no? Pero es una persona, ¿viste? Era una persona que sí, él se recorrió diversas partes del mundo, pero en todos lados era para conseguir algo. Era para conseguir. Buscaba la forma de conseguir algo para su comunidad. Viaje de placer jamás, ¿eh? No, era para conseguir algo. Y también la otra cosa, la austeridad, ¿no? Porque pudiendo haber tenido de todo, por los contactos políticos que tenía, los contactos empresariales que tenía, que gracias a eso muchas cosas se hicieron Feliciano, él tenía
una vida muy austera, muy austera. Muy austera. ¿No? Que realmente... él les cocinaba a los chicos del hogar, me acuerdo, hacía los yogures que preparaba. Él era fotógrafo, revelaba fotos, era electricista, era albañil, era carpintero. Él les enseñó a hacer el mosaico, los escobillones, los ladrillos, qué sé yo, montones de cosas que... Él era muy preparado en ese sentido, pero él quería que la gente aprenda, que la gente crezca, que... Bueno, en la misa que tuvimos los otros días, allí Mario Pereira hace esta mención de desarrollar esta escuela de oficio, que después se transformó en Jesús Obrero, ¿no? Exactamente. Pero esa mentalidad abierta, creativa e innovadora que tenía, ¿no? Sí, no, por supuesto. Y vos fijate que y así también hemos pasado momentos muy complicados, ¿viste? Cuando entraban en la sacristía, que vandalizaban ahí, ¿viste? Que rompían cosas. Eran momentos también difíciles, ¿viste? Pero bueno, siempre estuvimos al lado de él y siempre lo acompañamos lo que pudimos y también hemos aprendido muchísimo, ¿no es cierto? Muchísimo. Por eso digo, todas estas cosas que hoy no me olvido, ¿viste? Porque te quedan cosas, seguramente algunas sí, ya por el tiempo, la edad, uno va perdiendo un poco de memoria, ¿no? Si les parece, vamos a ver un poquito un videíto que fue en la homilía que hizo en la iglesia de O'Higgins al padre, y después 2 o 3 imágenes y vamos a ir cerrando la idea. Sebastián, pasame el video número 1. Fuentes varias, hemos hecho un perfil del padre Luis, lo vamos ahora a compartir con ustedes. El nombre completo era Luis Antonio Mundo. El padre Luis nació el 10 de octubre del 1933 en la ciudad de Federación, Entre Ríos, la vieja Federación, la que quedó después bajo las aguas, ¿no? De familia proveniente del norte de Italia, una familia numerosa, de 10 hermanos y ahora de más de 40 sobrinos y sobrinos nietos. Entre sus hermanos estaba Orlando, un monje benedictino que falleció el año pasado, y Rosita, que está con nosotros, religiosa de la Congregación de las Hermanas Pobres bonaerenses de San José. Luis, hablando de su familia, la describía así: una familia muy linda, muy cristiana, mi mamá catequista y partera del campo, mi papá, como buen gringo, muy emprendedor. Cuando se casaron en el año 30, mi padre había comprado muchas cosas para un emprendimiento, pero con la crisis económica tuvieron que vender todo. Así que yo nací en un rancho. Mis primeros años fueron realmente muy humildes, muy pobres. Como ya desde pequeño tenía el deseo de ser sacerdote, a los 11 años el párroco de Federación lo hospedó en la parroquia como monaguillo, para que pudiera cursar algunos grados más antes de entrar al seminario menor de Paraná. Cuenta el mismo Luis, mi vocación llegó como algo natural. El tío Tino estaba entonces en el seminario. Mi hermano Orlando se había ido a la abadía benedictina de Victoria. Mamá era catequista. Se hospedaban misioneros en casa y celebraban así la misa. Dios me fue preparando el camino. Sus primeros años después de la ordenación lo pasó en el seminario como profesor y después en Viale como vicario en la parroquia. Corría la década de los años 60, una época difícil para la Iglesia Católica, especialmente para los sacerdotes. De hecho, en esos años muchos de los compañeros del seminario de Luis dejaban el ministerio. Era un momento difícil también para él, pero fue precisamente en ese momento, en 1963,
convaleciente de una operación de úlcera estomacal, que se dio una circunstancia que se iba a manifestar providencial en su vida. Luis participó en un retiro que predicó el padre Adolfo Raggio, un sacerdote focolarino italiano que por pedido del obispo de Paraná, Chiara Lubick, había venido a la Argentina para dar clases en el seminario de la diócesis. Años más tarde, Luis narró así ese momento. Raggio nos habló de un Dios que nos ama inmensamente y de una espiritualidad de comunión. Si bien en el concilio empezaban a tratarse esos temas, me impresionó su vivencia personal y el haber encontrado un sacerdote que me acompañara a vivir esa experiencia. A partir de allí no me sentí nunca solo, incluso en las parroquias más pobres y alejadas. Confieso que si no hubiera encontrado esta luz y esta compañía, no estaría hoy aquí, dando gracias a Dios y a la Virgen por el don de ser cristiano y sacerdote. En 1970, después de haber estado 5 años en la parroquia de Villa Hernandarias, fue nombrado párroco de San José de Feliciano, la parroquia más pobre y alejada del centro de la diócesis, donde tuvo 13 años y donde fundó un hogar de menores para niños necesitados de la zona. Luis siguió siempre en contacto con muchos de aquellos niños, de los que algunos lo llamaban abuelo y otros papá. Además, ayudó a que se fundara un instituto secundario comercial y 2 escuelas parroquiales con comedores escolares y guardería. En 1983, el obispo lo nombró párroco de Santa Elena, donde estuvo 18 años. Cuenta Luis, allí también fundamos varias escuelas, 3 secundarias y 4 escuelas primarias. Y otra cosa es que cuando fui a Santa Elena, lo primero que me dijo el obispo fue que había que construir una iglesia nueva, porque era una ciudad de 14.000 habitantes y no había una iglesia. Había solo un templo muy antiguo de cuando no estaba todavía el frigorífico. Entonces tuvimos que construir un nuevo templo. Otra experiencia en Santa Elena que marcó profundamente la vida del padre Luis fue el enorme drama social vivido en el pueblo con el posterior cierre del frigorífico, que había dado trabajo a más de 1.000 personas. Luis, como párroco de la comunidad, también en esta ocasión se puso al lado de los más necesitados, participando y en muchas ocasiones liderando el apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores, las manifestaciones, las muy difíciles gestiones a nivel provincial y nacional. Pero tomaría demasiado tiempo contar detalladamente esta historia y las muchas otras vividas en el ministerio del Padre Luis en la diócesis de Paraná. Seguramente muchos de los que estamos aquí en algún momento escuchando alguna de sus experiencias, hemos pensado cómo era posible hacer y vivir todo eso. Era un pozo sin fondo de vivencias, de fe, de aventuras y de conocimiento, sin olvidar su amor por la poesía y la música, la agricultura, los juegos, la cocina. Después de 45 años en la diócesis de Paraná, se le propuso a Luis que viniera a Mariápolis, y él lo cuenta así. Yo dije, bueno, renunciar a la parroquia que tenía en Paraná y venir aquí a la Mariápolis era una alegría, porque yo había conocido el movimiento en el año 63, 64, y había sido un regalo de la Virgen. Bueno, es un poco la reseña del padre Luis Wood en la medida que él, cuando ha fallecido en O'Higgins, ¿no? Pero yo te digo una cosa, para mí era una persona con una visión tremenda, ¿no?
porque no es que él ha abandonado todo al azar, estaba todo como proyectado en su cabeza. Sí, era impresionante. La idea de él, por ejemplo, era que los chicos de la escuela Pompeya tenían que terminar 7º grado, porque muchos no terminaban. Claro. Y bueno, y esa función seguramente les dio a las docentes de ese momento, porque ellos se recorrían los barrios buscando a los chicos que vuelvan a la escuela, pero que tenían que terminar y enseñándole valores, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, de ahí que vamos a decir, la escuela Pompeya se hizo grande después, Claro. así porque tengo ese impulso que le dio él, porque me acuerdo que detrás de la capilla había un aula. Esa capilla que tienen ahí, Sí. que tenían ahí, detrás de la capilla ponían como un biombo y ahí hacían un aula, ¿no? Y más otra que tenían, dos más, creo, nada más. Después que el impulso que le dio él creció tremendamente. Sí, sí. Y el barrio también me parece que recibió esta cosa del padre Luis, porque después los chicos como que entendieron, empezaron a terminar el 7º grado, después ya entraron con el tema de la escuela acá de Claro. comercio, a tener un secundario y terminarlo. Claro. Y yo que vi de allá el crecimiento que tuvo la Pompeya, para mí, el barrio Pompeya, incluido el San Antonio por Claro. supuesto, fue por este don que tenía el padre Wood, que les enseñó a que tienen que superarse, y para él tenían que superarse a través de la educación Y el trabajo. y Claro. por eso el Jesús Obrero, La escuela de comercio. y después para la discapacidad, que cuando ese de conseguirle sí. a la escuela 20, La la escuela. creación de la escuela 26, Sí. todos por esa parroquia Andy Will, que le dieron los fondos, que él se consiguió y hizo pila de viaje para poder terminarla. Me acuerdo que había ahí detrás de la parroquia una fábrica de mosaicos. De mosaicos, sí. Que después, bueno... Y de bloques. Y de bloques. Pero siempre educación y trabajo. La salida era educación y trabajo. Sí. Por eso yo digo siempre de que para mí es un ser de luz, ¿no? Y una persona que nunca le ibas a escuchar ante una necesidad, le ibas a escuchar un no. Él de alguna forma te solucionaba las cosas. Sí, sí. Pero por eso es inolvidable, y por eso yo creo que alguien en el municipio o el consejo debería buscar también una calle. El nombre de una calle. También, una calle que lleve el nombre del padre. padre, porque la gente no tiene que olvidar. Claro. No tiene que olvidar lo que fue, lo que hizo. Y bueno, yo en el caso creo de que el padre Wood me parece que es una persona tan buena que él ya tuvo, vamos a decir, acá en la tierra, tuvo un poco su infierno, vamos a decir, para que ya pase santo. Para mí el padre Wood es un santo y que tenemos que pedirle allá cuando necesitamos algo, recurrir a él, porque yo estoy seguro de que él va a ser intercesor de nosotros ante Dios. Es una cosa que yo me convence. Y es como decías, ¿no? Para él nada, para él nada de comodidad, esas cosas. Yo recuerdo, ya para ir terminando, Fran, y creo, recuerdo cuando él hizo la casa donde hoy viven los sacerdotes. Me acuerdo, se terminó la casa, listo, un día me dice, me voy a mudar. Él vivía en la pieza al lado donde está el baño, ahí claro. en el salón Max Wendel. Él tenía su piecita, me voy a mudar. Bueno, un día estuvimos trabajando con él, ayudándolo, llevando las cosas. O sea, durmió una noche en esa casa. Al otro día, porque yo iba a la secretaría también, atendíamos claro. ahí. Al otro día llega él, llegué yo, llega tras mío y me dice, te tengo que dar una noticia no muy agradable, me dice. Y te digo con lágrimas en los ojos, me dijo, me voy de Feliciano, me trasladaron a Santa Elena. Bueno. Así me lo dijo. ¿Qué? Todo se nos vino al mundo abajo, sí, ¿viste? Porque sabiendo lo que es él, ¿no? Por eso yo siempre digo que a los que conocimos el movimiento, que amamos el movimiento, hoy tenemos un gran focolarino en el cielo, ¿no? Un santo junto a Chiara, pienso yo, ¿no? Porque realmente, como vos decís, Chito, pedirle que interceda por nosotros para que mientras tanto y que nuestros hijos puedan
seguir ese camino del movimiento Claro. que tanto bien lo hizo a todos, ¿no? Frané, Sí. yo tengo algo acá que quiero leer. Dale, prepárate para leerlo. Mientras vos te preparás, yo leo este mensajito. Bueno. También trajo a su sobrino Elías y Miguel. Los educó acá y también a su tía Malvina, rectora de la Escuela de Comercio. Toda una gracia a su gestión. Tenemos mucho que agradecer al padre. Bueno, y hay más mensajitos. Y vino mucha gente que vino, Sí, trajo sí. el padre, viste, de otro lado. Bueno. Una cosa que a mí me salió del corazón cuando escuché que había fallecido, y bueno, lo escribí, ¿no? Dale, sí. Entonces, partió un ser de luz que trajo mucha claridad para los que andábamos en la oscuridad. Un espejo donde cualquiera podíamos mirarnos con tranquilidad y alegría, porque en él sabíamos que veríamos el rostro de Dios, de la paz, de la caridad, del amor, de la mano siempre extendida, siempre dispuesta para ayudar al que recurría a él con alguna necesidad. Partió un santo, un focolarino. Seguro ya está en los brazos de la madre, esa madre que él tanto amaba, esa que le enseñó a ser lo que fue y seguirá siendo en tantos que transitaron por su camino de vida. Te extrañaremos, Padre Luis, pero no tanto, porque seguirás vivo en nuestro corazón, en el corazón de toda la comunidad de Feliciano, por supuesto. Muchas gracias. Y bueno, nos vamos despidiendo, Sebastián, con la imagen, la siguiente imagen que tiene que ver con el lugar donde fue enterrado el padre Luis Wood, que es un cementerio en O'Higgins. La otra, Sebastián. Y allí, bueno, allí está, ¿no? Gracias, Luis, llegaste. Y allí está el cementerio, donde están las tumbas y el pozo donde se va a colocar las cenizas del padre Luis Wood. Según lo que yo tengo entendido, que parte de esas cenizas van a venir también a la ciudad de Federación, ¿no? Donde están sus papás. De la Federación, sí. Así que bueno, con esta imagen nos vamos a ir despidiendo. Gracias, José, gracias, Chito, por refrescarnos, traer a la memoria lo que ha sido y bueno, este legado que ha dejado Luisito en San José de Feliciano, Santa Elena y en cuanto lugar ha estado, ¿no? Exactamente. Gracias Bueno, a vos, Frankie, gracias a también vos, por la también. invitación. Bueno, Porque seres así que han pasado por nuestras vidas y por nuestra comunidad y que han dejado tanto, no pueden ser olvidados. Claro. Y tenemos que tener fresca la memoria para tener esa fuerza y espíritu de poder seguir haciendo lo que él hacía, ¿no? Y con su ejemplo, por supuesto. Así que muchas gracias. bueno, muy bien, nos vamos a una pausa y ya venimos enseguida.